La tarda del dilluns 13 de maig, la regidora Convergent Mercè Homs i la gerent del districte de Ciutat Vella Mercè Massa signaven l'ordre de desallotjament de l'edifici ocupat al número 88 del carrer Sant Pere més Baix. L'ordre es duia a terme sense cap tipus de procediment judicial civil com obliga la normativa municipal en aquells casos que l'immoble hagi estat ocupat en un període superior a 48 hores. És per això que la tarda del 14 de maig es convocava una marxa a les 6 de la tarda al Forat de la Vergonya que arribaria a plaça Sant Jaume després de recórrer els carrers del barri de la Ribera. Soy Dani del colectivo Las Barricadas, para aclarar un poco quién somos y lo que queremos hacer y cómo queremos seguir. Pues obviamente queremos seguir con el proyecto porque no ha sido solo una ocupación de un espacio físico, de una casa, y para familias desahuciadas, como intentar reducirnos un poco la prensa, aunque la temática del desahucio es una realidad. En este barrio, por ejemplo, hoy se ha desahuciado 5 familias, en este barrio mismo. Por eso queremos seguir con este proyecto. Y seguir con y por esta gente que son gente concretas, con proyectos concretos, profesores indignados que quieren dar clases, facilitadores de salud que quieren promover la autogestión de la salud, gente de casas ocupadas que quieren seguir apoyando la ocupación, asesorando y con la oficina por ocupación. Bueno, son proyectos que ya existen en la cooperativa integral, en las oficinas por ocupación, en la universidad indignada. Son cosas que se hacen por toda parte de Barcelona. Este proyecto era de encontrarnos en un sitio y converger y trabajar juntos, pero son proyectos que siguen para adelante y seguimos trabajando. ¿Tenéis intención de ocupar alguna otra casa hoy? Pues nosotros siempre trabajamos en sitios ocupados, así que así seguiremos y apoyamos la ocupación. No sé si teníais la sensación que hacía un desalojo ilegal, había que decía que las familias no se podía hacer por la vía express porque hacía más días que estabais, no sé si nos puedes contar un poco. Sí, bueno, ha sido un desalojo ilegal. Bueno, también al final nos han dado un orden, pero después del desalojo y en el orden nos piden de salir de la casa, si no tendrían que usar las fuerzas públicas, pero son las fuerzas públicas que nos han dado directamente dentro de la casa. Ha sido divertido y obviamente sin número de placas, con gasto económico increíble, violencia física, verbal, racista. Se ocupó el martes y bueno, hay también vecinos que pasaron a la asamblea para hablar para testificar que nos habían visto entrar, etcétera, y bueno, también estamos en contacto con ellos y vamos a grabar y difundir su testigo. Incredible.